Muy bien, chicos. Vamos a darle continuidad al video anterior, al tema de qué es la psicoterapia. En este video vamos a revisar las dos visiones que nosotros vamos a manejar del qué es la psicoterapia. Y esto lo hago para más adelante cuando veamos cuatro teorías que ahorita están dominantes en el terreno de la psicoterapia. Entiendan como a cuál de estas visiones corresponde cada una. Por allá haremos algún esquemita y tal para que les quede un poco más claro, pero esto es algo que quiero que les quede muy, muy claro, ¿no? El primero de ellos, o la primera visión, es la visión nomotética. La visión nomotética busca generar leyes. Esta es una visión que no nada más es de la psicoterapia, ¿no? Tiene como algunas otras aplicaciones, pero en la psicoterapia pues busca generar como leyes universales que de alguna manera pues apliquen de forma general, ¿no? En el caso de la psicoterapia, lo que busca es generar protocolos para cada una de las intervenciones. Vaya, si la persona tiene como cierto diagnóstico, pues darle cierto tratamiento, ¿no? O sea, a todas las personas que tengan este diagnóstico, darles siempre este tratamiento. Esto es muy bueno, por ejemplo, en ambientes que son en los cuales se busca salvar tiempo. En un ambiente de hospital, por ejemplo, pues es muy, muy bueno. Aunque sabemos que no todos reaccionamos igual ante los tratamientos, ¿no? Hay personas que tardan un poquito más en hacer la reacción, hay personas que incluso son alérgicas, hay personas que les va mal con ciertos medicamentos, cosas como esos. O sea, sabemos que hay cambios, pero aún así se busca hacer como una especie de protocolo para poder intervenir a todos y luego tratar como las particularidades como en su momento, ¿no? O sea, si de alguna manera salen las particularidades y si no salen, pues no se tratan, se dejan así igual como está el protocolo, ¿no? Entonces, se han de imaginar que terapias como la sistémica, terapias como la cognitivo-conductual van dirigidas hacia allá. Estas metodologías van dirigidas a establecer un protocolo siempre para las personas con ansiedad, establecer un protocolo siempre para las personas con depresión, ¿sí? O sea, más o menos por ahí va la cosa. Entonces, esa es la primera visión, la visión nomotética. Pero también está la visión ideográfica. La visión ideográfica eh, busca describir los acontecimientos como van, o sea, los acontecimientos o los hechos que ocurren como están ocurriendo en ese momento y de forma particular. O sea, no busca generalizar, sino busca hacer intervenciones como muy, muy particulares. En el caso de la psicoterapia, pues sería describir y analizar personalmente a cada quien. Si nosotros nos ponemos como estrictos en esto, pues sería como lo más adecuado. Sin embargo, pues hay ambientes en los cuales esto se dificultaría. Repito, por ejemplo, en la atención, nosotros, pues vaya, hospitales no nos queda como muy cerca la analogía, pero podría ser el CAPSI, ¿no? Que de alguna manera ahí te piden, oye, ¿cuántas terapias necesita el paciente? Pues, ¿cómo las calculas? Pues las calculas de acuerdo a los protocolos. Si el protocolo dice que a una persona con ansiedad le tienes que poner 11, pues le dices 11. Si a la persona con depresión son 15, no sé cuántas sean, pero para tirar números así nada más, pues entonces dices que son 15. ¿Sí me explico? O sea, tienen como cierta funcionalidad y tienen también cierta como disfuncionalidad. El problema con la visión ideográfica es que pues se tarda mucho más. ¿Por qué? Pues porque haz de cuenta que tienes que construir el protocolo para una persona y luego viene otra persona y tienes que construir otro protocolo. También el entrenamiento, si se fijan, es diferente. El entrenamiento para la visión nomotética tiene muchísimo que ver con que te aprendas las técnicas y te aprendas el protocolo y seas así como muy, muy cuadrado en el sentido de esto es lo que vamos a hacer, ¿no? También pueden adivinar que ahí va la personalidad del terapeuta, ¿no? O sea, si la personalidad es así, si te da mucha seguridad a pegarte al protocolo, pues entonces te va a gustar más la visión nomotética. Pero si te gusta más como escarbarle un poco tú mismo, pues te va a gustar más la visión ideográfica.
Entonces, pues bueno, son dos visiones que rivalizan, que si la psicoterapia debe ser de una o debe ser de otra manera, pero generalmente esto se asienta por el ambiente en el que estás, ¿no? Si estás en un ambiente clínico, privado, pues la visión ideográfica está muy bien, muy, muy bien. Pero si estás en un ambiente clínico que es público, o sea, derivado hacia alguna empresa, por ejemplo, CAPS, les mencionaba ahorita, o si estás en algún hospital o en algún lugar donde tienes que entregar incluso tus, se me olvida el nombre, pero estas hojas que llenas y tienes así como los datos del paciente y todo ese rollo, si las tienes que tener como al día, los expedientes. Si tienes que tener todo esto así como muy al día y tal, pues la visión homotética es mucho mejor porque te salva mucho tiempo, ¿no? Te ahorra el tiempo. Entonces, pues bueno, estas son las dos visiones y las ampliaremos por ahí en la clase. Entonces, ténganlas así como muy en cuenta, sobre todo quienes han ido a terapia, pues evalúen un poco qué es lo que les han dado de terapia de este tipo de visiones. A lo mejor tu terapeuta luego, pues es así como, bueno, pues ahí está el diagnóstico y luego vamos a empezar el tratamiento y vas a hacer esto y esto y esto y esto para poder hacer esto y esto. O fue como mucha indagación, te fue preguntando, fue haciendo como esta cuestión como de ensayo y error y tal y tal. Luego veremos que estas visiones pues se pueden mezclar por ahí con algunas de las metodologías, pero en general algunas metodologías pues están muy moldeadas hacia una. Por ejemplo, les decía ahorita la cognitivo-conductual está muy moldeada hacia lo nomotético. Las teorías, por ejemplo, la terapia rogeriana está muy moldeada hacia lo ideográfico. Como por ponerles un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dejamos la cuestión de las visiones y pasamos un poco a ver lo que es la técnica. Obviamente, en estas dos visiones, ya nada más para cerrar, en estas dos visiones, en ambas se utilizan técnicas, ¿sí? En ambas se utilizan técnicas que derivan de teorías del aprendizaje y que son avaladas científicamente y se prueban, bla, 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 en ambas. Nada más la diferencia es que en una se le da prioridad a un protocolo y si salen particularidades se atienden y en otra se le da prioridad a las particularidades y se hacen como protocolos personales para cada paciente. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos pasando al tema de qué necesita una técnica para llamarse psicoterapéutica. O sea, ¿qué necesita una técnica para que pertenezca a la psicología? Esto es algo que subrayenle ahí con rojo, ¿no? Para que se les quede como bien grabado. Porque obviamente si lo pones con rojo ya se te quedó grabado, ¿no? Por eso lo menciono. Pero bueno, primero que nada, la técnica tiene que tener una base o su aplicación tiene que tener una base teórica en un marco que tenga que ver con una teoría del aprendizaje que nosotros manejamos dentro de la psicología. Si la técnica está basada en un aprendizaje, por ejemplo, budista, taoísta, pues ya pueden ver que no es una técnica que pertenece a la psicología. Si esta está fundamentada en que una sola persona lo hizo, o sea, por ejemplo, a mí me funcionó, entonces a ti te debe funcionar, pues tampoco es una técnica psicológica. Eso más bien sería como un consejo de vida, es lo que hacen los life coaches. Que si no tiene como el sustento teórico. Ahora, por ejemplo, podemos hacer esto, que eso es algo que sucede con el mindfulness, ¿no? El mindfulness es una técnica de meditación que se usa en el budismo zen, pero se le pueden encontrar los elementos psicológicos. Y si tú dices, ah, mira, se respira, se dice, se hace, se para, se sientan, se hincan, se tal, lo que sea, pero cada uno de esos elementos los describes con un marco teórico psicológico, entonces ahí se puede, ¿sale? No estoy diciendo que todo lo que tenga que ver con el mindfulness es 100% como científico y chalala, chalala, no. Hay muchas personas que confunden el mindfulness. El mindfulness es una técnica, pero confunden esta técnica con una metodología, ¿sí? Ese es un error que se hace muy a menudo y es algo que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, eso es lo primero que tiene que tener.
ser la aplicación de un marco teórico dentro de la psicología que explique cómo el ser humano adquiere o modifica su conducta. O sea, el marco teórico que nosotros debemos de tener es de modificación de la conducta y la técnica tiene que salir de ahí. No tiene que estar, no puede estar divorciada de estos marcos teóricos, ¿no? En segundo, es enfocar el proceso del aprendizaje hacia la adaptación del sujeto a su medio. Siempre, siempre las técnicas en psicología están basadas en que la persona se adapte de mejor manera a su medio, para que esto genere lo que muchas personas o lo que en general llamamos salud mental, para que genere estados de ánimo más estables, para que genere conductas más eficientes, para que genere bueno, en general conductas eficientes, ¿no? Siempre debe estar encaminado hacia allá. ¿Qué tendríamos que ver para que no fuera? Por ejemplo, que estuviera encaminado hacia una ideología, que estuviera encaminado hacia una ideología cristiana, católica, tal. O sea, aún te debes de comportar así. O sea, el cambio de conducta lo tienes que hacer porque te debes de comportar de esta manera, porque comportarte de otra manera está mal. No sé si le suena un poquito al psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis era, así es como se deben de comportar las personas y si te comportas acá eres perverso, ¿no? Entonces, no puede estar basado en un código de comportamiento moral. Tiene que estar basado en la adaptación al entorno. Luego, como tercer punto, tenemos reconocer las limitaciones del tratamiento que presentan las condiciones y o enfermedades de orden biológico. Esto es muy importante. Toda técnica basada en conocimiento psicológico o basado en la ciencia de la psicología sabe que hay limitaciones biológicas. O sea, no versamos aquello que, por ejemplo, habla en los coaches que dicen, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer también. Hay limitaciones biológicas. Hay limitaciones biológicas en el sentido de que nuestros sistemas nerviosos no responden de la misma manera. O sea, mi sistema nervioso no responde de la misma manera que el que responde ustedes, ¿no? A mí, por ejemplo, me pueden decir cosas como, oye, no sé, que tu tío está muy enfermo, está en el hospital, ven para acá. Ah, bueno, voy, pero en general no voy corriendo, no voy esperando como que haya como una especie pues no sé si decir milagro o algo, pero voy a ver qué ocurre. Y ya dependiendo de lo que ocurra, pues reacciono. Pero muchas personas reaccionan ya estando, perdón, reaccionan mucho antes de estar ahí, o sea, reaccionan con miedo, reaccionan con enojo, reaccionan con tal. Yo en ese sentido, pues bueno, me espero como a ver qué sucede, porque en realidad no tengo información. Y no es algo que yo diga, soy bien chingón por hacer esto. No, pues así soy. O sea, mi sistema nervioso responde de esa manera. No estoy, o sea, no estoy consciente de que yo lo haya entrenado de esa forma, pues. O sea, no es que lo haya planeado, sino que de alguna manera, pues así he reaccionado. Pero estas diferencias hacen el que puedas adquirir una conducta sea mucho más difícil que para otra persona. Estoy seguro que conoces una persona que, por ejemplo, fumaba y un día dijo, no, pues yo creo que ya voy a dejar de fumar. Y ese día dejó de fumar y nunca volvió a fumar, ¿no? No son tan poco comunes, o sea, hay muchas personas que hacen eso. Pero también conoces personas que dicen, ya voy a dejar de fumar y no han podido dejar de fumar. ¿Por qué? Pues porque sus sistemas nerviosos también reaccionan de forma diferente y eso es algo que nosotros tenemos que conocer. También hay personas que su producción hormonal es distinta. Personas, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo y de repente nosotros lo confundimos con depresión. Ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego está el punto número 4, que es guardar congruencia metodológica. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos aplicando, por ejemplo, una técnica que tiene que ver con una teoría del aprendizaje, no se mezcle con otra técnica, o sea, no hagan algo que se llama sincretismo. El sincretismo es querer juntar dos cosas que en realidad son distintas. Por ejemplo, querer juntar el judaísmo y el budismo, ¿no? O sea, eh, en este caso, pues, ¿quién diríamos que es como el Mesías? ¿Es Gautama o es Cristo? ¿Sí me explico? O sea, el sincretismo es eso. Entonces, si una técnica pertenece a una metodología, a una teoría del aprendizaje, pues no utilizamos o no mezclamos con otra técnica que tenga que ver con otra
teoría del aprendizaje. O sea, las tenemos como muy, muy bien separaditas. ¿Por qué? Pues porque probablemente funcionan en entornos distintos o probablemente funcionan para fenómenos distintos o tienen alguna diferencia, ¿no? Pero lo importante es que nosotros entendamos cuál es esa diferencia. Luego, el quinto es mantenerse dentro del encuadre teórico, metodológico de la psicología, ¿sí? O sea, ¿cuál es este encuadre? El hecho de que nosotros estamos trabajando para modificar la conducta. No, nosotros no tenemos técnicas para que la gente sea más feliz. Nosotros no tenemos técnicas para relajar, ¿sí? O sea, una técnica psicológica no es para relajar. Nosotros usamos técnicas de relajación, pero con otro fin. O sea, usamos técnicas de relajación para que la persona pueda estar delante de un estímulo para que se pueda habituar y eso genere un cambio de conducta. Pero la relajación no es la finalidad de las técnicas de psicología. Entonces, pues bueno, esos son los 5 puntos que debes de pensar como en cada una de las técnicas, o mejor dicho, los 5 puntos para evaluar cada una de las técnicas para saber si pertenece como al encuadre de la psicología o no pertenece como al encuadre de la psicología. Entonces, pues bueno, cada vez que revisemos alguna técnica, vamos a regresar como a estos puntos para que los tengas por ahí presentes. Entonces, pues bueno, nos vemos por ahí en clase. No recuerdo, creo que es el miércoles. Entonces, pues bueno, ahí discutiremos las implicaciones que tiene esto. ¿Sale? Bye.